La tarde caía pesada sobre la vecindad, con el calor pegando en las láminas oxidadas y el patio lleno de voces que se cruzaban como siempre, cargadas de reclamos y deudas que nunca terminaban de pagarse. Don Ramón arrastraba los pies al llegar del taller, con las manos vacías y la cara marcada por otra jornada sin descanso, mientras la Chilindrina corría a su encuentro con los ojos bajos, porque otra vez no había podido llevarle ni un dulce. El chavo, sentado en su barril viejo, intentaba armar un juego con palos y latas, pero nadie le seguía el ritmo. Solo observaba cómo Kiko pasaba presumiendo su pelota nueva, y doña Florinda lo llamaba desde la ventana con ese tono que cortaba el aire. Kiko, ven aquí, mi rey, no te acerques a ese niño que solo trae problemas. El profesor Girafales acababa de entrar al patio con un ramo de flores medio marchitas en la mano, caminando derecho hacia la puerta de doña Florinda, ajustándose los lentes y murmurando su saludo habitual. Tarde. Pero aquí estoy, mi estimada. Al mismo tiempo, el señor Barriga y Ñoño aparecían por la entrada principal, carpeta en mano y cara de pocos amigos. Don Ramón. La renta otra vez, gritó el señor Barriga, mientras Ñoño se reía por lo bajo y agregaba. Papá, estos siempre inventan excusas, ¿verdad? Don Ramón suspiró hondo, sabiendo que una vez más tendría que rogar un día más, y la Chilindrina se escondió detrás de él como si la deuda le pesara en los hombros también. Doña Clotilde estaba allí cerca, regando sus macetas con la regadera oxidada, quejándose en voz baja de los ruidos y de estos muchachos que nunca dejan en paz. Todo parecía normal, pero debajo de esa rutina latía el recuerdo de lo que el señor Hurtado había hecho durante meses. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Las noches en que buzones amanecían vacíos, carteras desaparecían de los bolsillos, y luego él, con su sonrisa falsa, señalaba al chavo como culpable. Fue él, el huérfano. Repetía, y las acusaciones caían como piedras sobre el chavo. Mientras que don Ramón, terminaba siempre amenazado con desalojo, con la vecindad murmurando dudas y miradas de reojo que dividían familias enteras. El miedo a perder el techo, las lágrimas que doña Florinda disimulaba cuando Kiko preguntaba por qué no había dinero, las noches en que la Chilindrina abrazaba a su papá sin decir nada, todo eso había sido obra suya. Hurtado había robado no solo objetos, sino la poca tranquilidad que tenían, dejando solo resentimiento y un vacío que nadie lograba llenar. De pronto, la puerta del departamento 79 se abrió con un chirrido. El señor Hurtado salió, pero ya no era el mismo. Cabeza baja, hombros caídos, una bolsa vieja en las manos. Se acercó al grupo reunido en el patio y habló con voz que temblaba de verdad. Vecinos. No merezco que me escuchen, pero tengo que decirlo. Robé lo que no era mío. Acusé al chavo de cosas que nunca hizo. Causé problemas a todos, especialmente a don Ramón y a su hija. Les quité la paz, los hice dudar unos de otros. Hoy devuelvo todo. Sacó de la bolsa relojes, cartas, monedas, objetos pequeños que todos reconocieron al instante. Los repartió en silencio. Doña Florinda cruzó los brazos, todavía con el ceño fruncido. Vaya, ahora se arrepiente. Pero el daño ya está hecho, ¿no? El profesor Girafales se aclaró la garganta. Tarde. Aunque mejor tarde que nunca, señor Hurtado. El señor Barriga anotó algo en su carpeta. Al menos con esto quizás podamos arreglar cuentas. Ñoño solo miró de reojo, sin reír esta vez. Pero el señor Hurtado se detuvo frente al chavo, que lo observaba con esos ojos grandes y sorprendidos. Le tendió la bolsa restante. Para ti, chavo. Como disculpa verdadera. Aquí tienes una torta de jamón, recién hecha, para que comas algo decente. Y este espejo largo de madera. Es especial. Si te miras bien, te mostrará lo que más deseas en el mundo. Y te concederá 3 deseos. Úsalo con cuidado.
Es mi manera de intentar reparar todo el mal que te hice. El chavo tomó la torta con las manos, temblando de hambre, y dio un mordisco enorme. Gracias, señor Hurtado. Yo sé que fue sin querer queriendo que me acusara, pero está bien. Dijo con la boca llena, sonriendo por primera vez en mucho rato. La Chilindrina saltó a su lado. Papá, mira qué torta tan grande. El chavo siempre termina con algo rico. Kiko protestó al instante. Mamá, yo quiero una torta también. Ese niño siempre se lleva todo. Doña Florinda lo jaló. Kiko, ven aquí, mi rey, no le hagas caso. Doña Clotilde, todavía con la regadera en la mano, murmuró. Ay, estos niños. Siempre con sus cosas. El chavo terminó la torta en minutos y arrastró el espejo hasta apoyarlo contra la pared del patio. Era largo, de madera oscura y vieja, con un marco tallado que parecía absorber la luz. Se paró frente a él. Al principio vio su propio reflejo, pero luego la imagen cambió. Vio la vecindad completa. Todos riendo juntos alrededor de una mesa larga, sin deudas, sin peleas, sin acusaciones. Don Ramón abrazando a la Chilindrina, Kiko compartiendo su pelota, Doña Florinda y el profesor tomados de la mano, el señor Barriga riendo con ñoño, Doña Clotilde sirviendo café. Una familia de verdad, para siempre. Su corazón dio un salto. Es exactamente lo que más deseo, susurró. El espejo brilló con un resplandor tenue, casi imperceptible, y una sensación extraña, como un susurro dentro de su cabeza, le dijo que podía pedir el primer deseo. El chavo, con la voz llena de esperanza, habló claro. Quiero que la vecindad sea feliz para siempre, sin problemas ni tristezas. Un viento frío y seco recorrió el patio de golpe. Doña Clotilde soltó la regadera, que cayó al suelo con un ruido metálico. Y entonces desapareció. Sin humo, sin grito, sin nada. Solo quedó el espacio vacío donde había estado segundos antes, la regadera rodando sola y las macetas quietas. El chavo parpadeó. ¿Dónde está Doña Clotilde?, preguntó, señalando el lugar. Doña Florinda frunció el ceño. ¿Quién? ¿De quién hablas, niño? Don Ramón rascó su cabeza. Cállate, chavo. Aquí no hay ninguna Doña Clotilde. Estás inventando cosas otra vez. La Chilindrina miró confundida. Papá, ¿qué dice el chavo? Nunca he oído ese nombre en mi vida. Kiko soltó una carcajada. Chavo. Siempre con sus locuras. Mamá, dile que pare de decir tonterías. El profesor Girafales miró alrededor, extrañado pero sin inquietud. Doña, ¿qué? No conozco a nadie con ese nombre aquí. El señor Barriga cerró su carpeta. Sigamos con la renta, no hay tiempo para inventos. Ñoño solo se encogió de hombros. Ese niño siempre dice cosas raras, papá. El chavo sintió un frío que le subía por la espalda. Corrió hasta donde habían estado las macetas. Nada. La puerta del departamento de Doña Clotilde estaba entreabierta, pero adentro no había ropa, ni fotos, ni olor a café. Como si nunca hubiera vivido allí. Intentó insistir. Pero sí estaba aquí hace un segundo. Regando sus plantas. Doña Clotilde, la bruja del 71. Nadie reaccionó. Todos siguieron con sus cosas. Kiko pateando su pelota, Doña Florinda arreglando las flores del profesor, Don Ramón contando monedas con la Chilindrina al lado. El patio seguía igual, pero con un hueco invisible que solo él percibía. El espejo, ahora apoyado contra la pared, reflejaba solo su cara pálida y asustada. Un brillo débil seguía en el marco de madera, como si esperara el siguiente deseo. El chavo retrocedió un paso, el corazón latiéndole fuerte. La vecindad continuaba hablando y riendo, pero él ya sentía el terror creciendo dentro. Algo había cambiado para siempre, y nadie más lo notaba. Solo él recordaba.
Y el vacío donde había estado doña Clotilde parecía mirarlo de vuelta, oscuro y silencioso. El sol se había escondido detrás de los edificios, dejando el patio en una penumbra gris que hacía que las sombras se alargaran como dedos. El chavo no podía apartar la vista del espejo. El marco de madera parecía más oscuro ahora, como si hubiera absorbido la luz del día y la guardara para sí. Intentó tocarlo, pero sus dedos se detuvieron a centímetros. Sentía un frío que no venía del aire, sino de dentro del cristal mismo. La vecindad seguía su rutina. Don Ramón se sentó en el escalón con la Chilindrina a su lado, contándole algún chiste viejo para que no pensara en la renta que aún pendía sobre ellos como una nube negra. Kiko corría en círculos con su pelota, gritando gol. Cada vez que la pateaba contra la pared. Doña Florinda, desde la ventana, le advertía. Kiko, mi amor, no te ensucies la ropita nueva. El profesor Girafales, todavía con las flores en la mano, le sonreía a ella con esa expresión soñadora que siempre ponía. El señor Barriga y Ñoño seguían revisando números en la carpeta, murmurando sobre estos inquilinos que nunca aprenden. Pero para el chavo todo sonaba lejano, como si estuviera bajo el agua. El hueco donde había estado doña Clotilde le dolía en el pecho. Recordaba su voz regañona, el olor a jabón barato que dejaba al pasar, como a veces le daba una galleta a escondidas cuando nadie veía. Ahora nada de eso existía para los demás. Solo para él. Y el espejo lo sabía. Se acercó de nuevo, temblando. El reflejo ya no mostraba la escena feliz que había visto antes. Ahora era solo él, solo en el patio vacío, con el barril volcado y las puertas cerradas. Pero en el fondo del cristal, borroso, aparecían siluetas. Todos los vecinos, riendo, abrazados, como si nada hubiera pasado. El susurro volvió a su cabeza, suave pero insistente. 2 deseos quedan. Pídelos. Cumpliré. El chavo tragó saliva. Las lágrimas le picaban en los ojos. No. No quiero más, murmuró. Pero entonces vio a la Chilindrina riendo con su papá, y recordó cómo don Ramón a veces llegaba tan cansado que apenas podía hablar, cómo la niña se quedaba callada para no molestarlo. Recordó las veces que Kiko lo había insultado, pero también cómo, en el fondo, solo quería jugar con alguien. Recordó a doña Florinda protegiendo a su hijo con uñas y dientes, aunque a veces fuera cruel. Y al profesor, que venía siempre con flores marchitas, porque nunca tenía dinero para las buenas. Todos tenían sus problemas, sus deudas, sus miedos. Y él solo quería que fueran felices. De verdad. Se paró derecho frente al espejo. Con voz quebrada, dijo. Quiero que todos sean ricos y no tengan que preocuparse por nada nunca más. Que don Ramón tenga trabajo bueno, que la Chilindrina tenga juguetes y dulces, que Kiko tenga lo que quiera, que doña Florinda no tenga que preocuparse por la renta, que el profesor tenga una casa grande para doña Florinda. Que nadie sufra por dinero. El viento regresó, más fuerte esta vez. Las latas del patio rodaron solas. Un escalofrío recorrió la espalda del chavo. Y entonces, doña Florinda dejó de hablar a mitad de frase. Su mano, que estaba extendida hacia el profesor, se quedó suspendida en el aire. Parpadeó una vez, 2. Y desapareció. El ramo de flores cayó al suelo, pétalos esparcidos como sangre seca. El profesor Girafales se quedó mirando el espacio vacío, confundido. Florinda. ¿Dónde? Murmuró, pero su voz se apagó. Miró alrededor. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué traía flores? Kiko, que había estado pateando la pelota, se detuvo en seco. La pelota rebotó sola hasta chocar contra la pared y rodar hasta los pies del chavo. Mamá. Dijo Kiko, con la voz pequeña. ¿Dónde está mi mamá? Pero nadie respondió. Don Ramón levantó la vista. ¿Mamá de quién, Kiko? Aquí no hay ninguna mamá tuya.
Tú vives con... Bueno, vives aquí nomás. La Chilindrina se acercó a Kiko, preocupada. Kiko, ¿estás bien? ¿Por qué dices eso? Siempre has estado solo con... ¿Con nadie? No. Kiko empezó a llorar, fuerte, como nunca lo había hecho delante de los demás. Mi mamá. Doña Florinda. La que me dice mi rey. ¿Dónde está? El profesor Girafales se rascó la cabeza. Doña Florinda. No recuerdo a nadie así. Vine por clases privadas. No, vine porque... ¿Por qué vine? El señor Barriga cerró la carpeta de golpe. Basta de tonterías. La renta se paga o se pagan las consecuencias. ¿Dónde está doña Florinda? Ah, cierto. Nunca hubo nadie en ese departamento. Vacío desde hace años. Ñoño soltó una risita nerviosa. Papá, este lugar siempre ha sido raro. Pero sigamos, que ya oscurece. El chavo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Corrió hacia Kiko, que ahora sollozaba sentado en el piso. Kiko. Era tu mamá. Doña Florinda. La que te compraba ropa bonita y te defendía. Kiko lo miró con ojos rojos, pero sin reconocimiento. ¿Quién eres tú? ¿Por qué sabes mi nombre? Yo no tengo mamá. Nunca la tuve. El profesor, desorientado, empezó a caminar hacia la salida. Creo que me equivoqué de vecindad. No conozco a nadie aquí. Buenas noches. Desapareció al cruzar el umbral, como si el patio lo hubiera borrado. El chavo se giró hacia el espejo. El cristal ahora mostraba una imagen aterradora. La vecindad entera, pero vacía. Solo él, de pie, con el barril y las macetas secas. El susurro regresó, más frío. Un deseo queda. El precio se paga al final. Pídelo. Don Ramón se acercó, preocupado por primera vez. Chavo, ¿qué te pasa? Estás pálido. Ven, siéntate. La Chilindrina lo tomó de la mano. No llores, chavito. Estamos aquí. Pero el chavo sabía que no por mucho tiempo. El espejo lo había engañado. O tal vez él se había engañado a sí mismo. Cada deseo quitaba un pedazo de su mundo, y nadie más lo recordaba. El terror le apretaba el pecho. Si pedía el último, ¿qué quedaría? Solo él, para siempre. Miró a don Ramón y a la Chilindrina. Ellos sonreían, ajenos al horror que se acercaba. Kiko seguía llorando en silencio, abrazado a su pelota como si fuera lo único real. El señor Barriga y Ñoño se alejaban hacia la salida, hablando de cuentas pendientes. El chavo sintió las lágrimas correr por sus mejillas. El patio se volvía más oscuro, más frío. El espejo esperaba, paciente, con su brillo tenue como ojos en la noche. Y en su cabeza, una sola pregunta resonaba. ¿Qué precio era tan grande que valía borrar a todos los que amaba? La noche había caído por completo sobre la vecindad. Las luces de los departamentos parpadeaban débiles, como si ellas mismas dudaran de seguir encendidas. El patio estaba casi desierto. Solo quedaban don Ramón sentado en el escalón, con la Chilindrina acurrucada contra su hombro, y Kiko hecho un ovillo junto a su pelota, sollozando en silencio. El señor Barriga y Ñoño ya se habían marchado minutos antes, murmurando que este lugar siempre ha sido un desastre y que volverían mañana por la renta que nadie recordaba haber dejado de pagar. El profesor Girafales no había regresado. Nadie parecía notar que faltaban personas, que el eco de las voces se había vuelto más hueco. El chavo estaba de pie frente al espejo, con las manos apretadas contra el marco de madera. El cristal ya no reflejaba nada del patio. Solo oscuridad, y en el centro, muy lejos, las siluetas borrosas de todos los que habían desaparecido. Doña Clotilde regando sus plantas, doña Florinda abrazando a Kiko, el profesor ofreciendo flores, el señor Barriga contando billetes con una sonrisa amable por primera vez.
Estaban allí, vivos, felices, pero separados de él por un vidrio que se sentía más grueso que el mundo entero. El susurro volvió, ahora como un aliento helado en su nuca. Un deseo queda. El precio ya casi se ha pagado. Dilo. El chavo temblaba. Las lágrimas le corrían por la cara y caían al suelo polvoriento sin hacer ruido. Miró a don Ramón y a la Chilindrina. Ella levantó la vista, preocupada. Chavito, ¿por qué lloras tanto? Ven, siéntate con nosotros. Papá dice que mañana va a conseguir trabajo de verdad. Don Ramón le puso una mano en el hombro, suave, sin fuerza. Ándale, muchacho. No te pongas así. Aquí estamos bien, ¿no? Sin deudas, sin preocupaciones. Todo salió bien al final. Pero el chavo sabía que no era verdad. El precio era la memoria. Cada deseo borraba no solo a las personas, sino el hueco que dejaban en los que quedaban. Pronto nadie recordaría a nadie. Ni siquiera a él. Kiko levantó la cabeza, con los ojos hinchados. ¿Por qué nadie me quiere? Preguntó con voz rota. Siento que alguien me falta. Pero no sé quién. El chavo se acercó a él, se arrodilló y lo abrazó fuerte. Kiko no se resistió. Solo lloró más. Tu mamá te quería mucho, Kiko. Susurró el chavo. Y doña Clotilde también quería a todos. Y el profesor. Él solo quería hacer feliz a alguien. Y don Ramón y la Chilindrina. Ellos son los mejores amigos que alguien puede tener. Kiko lo miró confundido. ¿Quiénes son esas personas? Nadie me ha hablado de ellas nunca. El chavo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Se puso de pie y volvió al espejo. El marco de madera ahora estaba caliente, como si tuviera fiebre. El susurro insistió, casi impaciente. El último deseo. Dilo. O el precio se pagará sin que lo pidas. El chavo cerró los ojos. Recordó la torta de jamón, el primer regalo de verdad que le habían dado sin regaños. Recordó cómo el señor Hurtado había bajado la cabeza, avergonzado. Recordó la vecindad entera riendo alrededor de una mesa imaginaria. Todo lo que había deseado era que fueran felices. Y ahora entendía. La felicidad que él imaginaba no podía existir si alguien quedaba atrás. Si él se quedaba. Abrió los ojos. Miró el reflejo de sí mismo. Un niño flaco, con pantalones rotos, descalzo, solo. Quiero. Su voz se quebró, pero siguió. Quiero que me lleves donde están todos. Donde están doña Clotilde, doña Florinda, Kiko, el profesor, don Ramón, la Chilindrina. Donde están todos los que quiero. Llévame con ellos. No me dejes solo. Un silencio absoluto cayó sobre el patio. Ni viento, ni crujidos, ni respiraciones. El espejo brilló con una luz blanca y cegadora. El chavo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No hubo dolor, solo un tirón suave, como si alguien lo abrazara desde atrás. Y entonces todo se apagó. Cuando abrió los ojos, estaba en el mismo patio. Pero vacío. Completamente vacío. El barril volcado, las macetas secas, las puertas cerradas con candados oxidados. Nadie. Ni un sonido. Ni un recuerdo en el aire. Caminó despacio hasta el centro. Se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. El espejo seguía allí, pero ahora el cristal estaba negro, opaco, como un pozo sin fondo. No reflejaba nada. Ni siquiera a él. Pasaron horas. O días. El tiempo ya no importaba. El chavo no comía, no bebía, no dormía. Solo esperaba. A veces creía oír voces lejanas. La risa de la Chilindrina, el grito de Kiko, el regaño de doña Florinda, mi adorada Florinda. Del profesor. Pero cuando giraba la cabeza, solo encontraba silencio. Una noche o tal vez fue la misma noche eterna, se levantó y se acercó al espejo por última vez. Tocó el cristal con la palma abierta.
Gracias por cumplir los deseos, dijo en voz baja. Pero el precio fue demasiado grande. El espejo no respondió. No había susurro. No había brillo. El chavo se sentó frente a él, de espaldas al patio desierto. Cerró los ojos. Y poco a poco, su respiración se fue haciendo más lenta, más débil. No hubo drama, no hubo gritos. Solo un niño que, al final, decidió dejar de esperar. Cuando el sol salió. Si es que alguna vez salió de verdad, el patio seguía igual. Vacío. El espejo largo de madera oscura seguía apoyado contra la pared, con el cristal negro. Nadie entró nunca más a la vecindad. Nadie preguntó por los que habían vivido allí. Los departamentos se llenaron de polvo, las deudas se olvidaron, las flores se marchitaron sin que nadie las regara. Y en algún lugar, dentro del espejo o más allá de él, tal vez todos seguían riendo alrededor de esa mesa larga que el chavo había visto una vez. Felices. Sin deudas. Sin tristezas. Sin él. Porque la felicidad que él deseó nunca incluyó a quien la pidió. Y esa fue la última lección que la vecindad le enseñó al chavo. A veces, querer demasiado a los demás significa quedarse sin nadie que te quiera de vuelta. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.